Ya está. Ahora sí, ahora estamos grabando. Lo que decíamos entonces, ¿no es cierto? La cuestión, ¿no es cierto?, está en que esta identificación del problema, ¿no es cierto?, se presenta de esas tres maneras, ¿no es cierto?, y que se necesita una pega de diagnóstico, ¿no es cierto?, para identificar bien, ¿no es cierto?, las primeras derivadas de los problemas, ¿no es cierto?, las causas que lo determinan, ¿ok? Por aquí, ¿no es cierto?, hay ciertas orientaciones que nos permiten definir, ¿no es cierto?, de manera adecuada un problema. Contrastar. Un contraste, ¿no es cierto?, nos permite decir, ¿no es cierto?, a ver, ¿de qué se trata contrastar? Se trata es la situación a analizar respecto a niveles habituales, normales o estándares. Requiere de una referencia externa para su detección. ¿De qué estamos hablando con esto? Estamos diciendo, mira, supongamos, por ejemplo, qué sé yo, que lo que nos pasó, por ejemplo, qué sé yo, cuando estábamos analizando, ¿no es cierto?, la red asistencial de Arica. En cualquier parte, ¿no es cierto?, si ustedes van al hospital, ¿no es cierto?, lo primero que, ¿no es cierto?, le van a hacer a ustedes, ¿no es cierto?, una especie de cheque inicial, ¿no es cierto?, y que los van a clasificar, ¿no es cierto?, en función de la urgencia real, ¿no es cierto?, de su problema. Si ustedes van a la urgencia, ¿no es cierto?, va a aparecer, que si yo, un doctor, ¿no es cierto?, que si yo, un paramédico, alguien, ¿no es cierto?, que va a decir, este tipo, ¿no es cierto?, es C1, C2, C3, C4, ¿no es cierto?, C5, ¿ok? C5, ¿no es cierto?, es para el paranoico, ¿no es cierto?, que cree que está enfermo, ¿no es cierto?, y que en realidad no tiene nada, ¿ok? No lo van a pescar ni para la chuleta. Lo van a poner al final de la fila de espera, ¿no es cierto? El C1, ¿no es cierto?, es la urgencia real, ¿ok? Entre medio tenemos varias variaciones. El C2, ¿no es cierto?, es un tipo que está con un problema, ¿no es cierto?, serio, ¿no es cierto?, que requiere asistencia técnica médica especializada, ¿no es cierto?, pero esa situación no es grave, no es vital, ¿ok? El C3, ¿no es cierto?, es un tipo que podría eventualmente ser atendido, ¿no es cierto?, en un consultorio, ¿no es cierto?, en algo externo, ¿no es cierto?, qué sé yo, que no es estrictamente necesaria una asistencia de urgencia, ¿no es cierto?, pero que es un caso médico, digamos, ¿ok? Qué sé yo, y el C4, ¿no es cierto?, qué sé yo, un tipo, ¿no es cierto?, que debería ser derivado de la atención primaria, y el C5, ¿no es cierto?, estamos puro cabeceando. ¿Ok? Bien, ok. Eso lo explico, ¿no es cierto?, porque lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que normalmente en las postas de urgencia de todos los hospitales del mundo llega una cantidad mucho mayor de gente que no tendría por qué estar en la urgencia. ¿Ok? Que si yo, en grandes ciudades de los países desarrollados, ¿no es cierto?, hasta el 70% de la gente que llega a las postas de urgencia, ¿no es cierto?, en realidad no necesita estar en una posta de urgencia. O sea, los casos que realmente importan, ¿no es cierto?, que realmente tendrían que ser atendidos en una posta de urgencia, son alrededor del 30%, ¿ok? Incluso en las ciudades más grandes del mundo. En el caso chileno, ¿no es cierto?, los C1, C2, ¿no es cierto?, en la mayor parte de los hospitales chilenos, ¿no es cierto?, están en el orden del 6 al 7%. Miren las cifras que estamos hablando. O sea, más del 90%, ¿no es cierto?, es gente que no tendría por qué estar en la urgencia. Muchos de ellos probablemente necesitan atención médica, ¿no es cierto?, qué sé yo, y los ponen a esperar, digamos, porque en realidad necesitan atención médica. Pero en realidad, ¿no es cierto?, su problema de salud, ¿no es cierto?, podría haber sido solucionado de una manera programada, es decir, a través de un consultorio, ¿no es cierto?, que se lleva yendo a ver, ¿no es cierto?, un especialista, lo que sea, ¿ok? No necesita estar en la urgencia. Bueno, en Arica, la gente que, según C2, ¿no es cierto?, es decir, la gente que sí requiere una atención de urgencia, ¿no es cierto?, de todas maneras, no alcanza ni siquiera el 2%. Ahí tengo un contraste. Les acabo de mostrar un contraste, ¿no es cierto?, de una situación, ¿no es cierto?, en una posta, en un hospital público. ¿Qué les diría a usted ese dato? A ver. ¿Qué les dice a ustedes ese asunto? Si el 2%, ¿no es cierto?, de la gente que acude al hospital en realidad necesita hospital. A ver, hablemos más preciso. Si el 2% de la gente que llega a la posta de urgencia en realidad son urgencias de verdad. O sea, el 98%, ¿no es cierto?, es gente que no tendría por qué estar ahí. ¿Qué les dice a ustedes eso? Roberto, usted que es del giro. No está el Roberto. Víctor, ¿hay alguien ahí? Está quedando grabado, ¿eh?
Bien, no hay nadie ahí. Sí, sí, Perfecto, pero estoy sigamos. pensando. ¿Ah? Estaba pensando lo que dijo. ¿Víctor? Era complicado, profe. ¿Por qué complicada, compadre? ¿Qué onda? ¿Qué lo complica, compipa? Lo que acaba de decir, pues. Ya. Profesor, ¿podría ser que esté mal hecho el sistema? El sistema de enviar a las personas, o sea, por ejemplo, lo que usted decía del C1, C2, C3, porque ese sistema es como moderno, ¿no? Como No, que es ahora bastante hace antiguo. poco. O sea, lo llaman catch, check o algo así. Tiene un nombre en inglés esa cuestión. Eso es bien antiguo, de hecho. Y es bien estándar. Es la misma cosa que se hace en todo Chile. En todo el mundo, en realidad. Yo había escuchado que se había tratado de solucionar ese problema con un nuevo sistema. A ver, ¿qué es lo que habéis escuchado, Esther? Eso es lo que usted decía, pero usted dice que es antiguo, pues entonces no me calza en realidad. No, es muy antiguo. Tiene más años que Matusalén. Entonces, lo que pasa, están haciendo atenciones innecesarias. Yo recuerdo que cuando el invierno en Santiago, se llenaban los hospitales por bronquitis y son como tratables para que lo traten en las mismas casas. Entonces hacían mal uso, o sea, mal uso del hospital, porque ahí mismo se empezaban a contagiar más la gente, incluso que no estaban ni siquiera tan graves. Entonces es como un mal uso del sistema, pienso yo. Yo no pensé que la cifra era tan alta. A ver, efectivamente, ¿no es cierto? Una opinión va por ahí. O sea, en el caso de Santiago, ¿no es cierto? Esa cuestión es, efectivamente, en invierno es urgente de considerar, porque una aglomeración de enfermos infecciosos en un hospital, ¿no es cierto?, agrava el problema. Lo estamos viendo ahora con el COVID. ¿Okay? La cuestión es, ¿no es cierto?, en que efectivamente, ¿no es cierto?, una segunda derivada, ¿no es cierto?, sería decir, oiga, aquí parece que hay un problema de mala educación, la gente no sabe usar el sistema, ¿no es cierto? O sea, si le duele la guatita, no vaya a joder a una puesta de urgencia, ¿no es cierto? O sea, que si yo pido ahora al médico, ¿no es cierto?, en su consultorio más rato. O sea, tómese cualquier cosa mientras tanto, ¿ok? Pareciera como que la gente, ¿no es cierto?, no sabe usar los sistemas, ¿no es cierto?, de salud, el sistema de atención de salud, ¿ok? ¿Sí? ¿Puede haber algo de eso? Sí, profesor, yo creo que por ahí va. Bueno, habemos algunos que opinamos otra cosa. Ocurre, ¿no es cierto?, que una de las cosas que yo observaba, ¿no es cierto?, era que en realidad, ¿no es cierto?, si tú le preguntas a la gente por qué hace eso, por qué va a la posta, ¿no es cierto?, te dicen que en realidad, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que tú terminás en el hospital igual. Si te vas al consultorio, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que en el consultorio, ¿no es cierto?, tenéis puros médicos generales, tenéis mal equipamiento, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y te terminan por derivar al hospital igual. ¿Te das cuenta? Entonces la gente se ahorra la primera etapa que no sirve para nada, en opinión de las personas, ¿no es cierto?, y se va directo al hospital. Y la forma más rápida de ingresar al hospital, ¿no es cierto?, es viendo un médico en la urgencia. ¿Qué Sí, tal? también es verdad. También es verdad. Y también es verdad, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, que entonces el problema, ¿no es cierto?, en ese caso, probablemente no sea, ¿no es cierto?, que la gente sea tontona o que, qué sé yo, que sean maleducados, que sean muy flight. A lo mejor el problema está, ¿no es cierto?, que nosotros la red, el sistema de salud, ¿no es cierto?, no está funcionando bien. A lo mejor lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la atención primaria, ¿no es cierto?, es demasiado débil. No tiene una capacidad resolutiva suficiente. ¿Te das cuenta? No le da seguridad a las personas. O sea,
Y en ese caso, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, un contraste, ¿no es cierto?, nos permitiría, por último, levantar hipótesis respecto de un problema, de una situación rara. ¿Se dan cuenta? El contraste permite decir, mira, aquí hay algo que no está funcionando bien, porque lo estamos comparando con otros hospitales. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos claros? El contraste permite inferir cosas, ¿no es cierto?, respecto, ¿no es cierto?, de la calidad, la cantidad, en fin, de los servicios públicos. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, siempre es bastante deseable usar contrastes de ese tipo. La comparación de la realidad con niveles deseables y posibles de ser conseguidos, ¿no es cierto?, esta cuestión, ¿no es cierto?, es súper importante. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer contrastes con otras situaciones, ¿no es cierto?, pero lo más razonable, ¿no es cierto?, muchas veces es usar estándares, ¿ok? O sea, a ver, de nuevo en el sector salud, ¿no es cierto? Por último, para no cambiar de tema, ¿no es cierto?, para que salga más fácil, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos ocurre? Una de las cosas raras que pasan aquí en Arica, ¿no es cierto?, por ejemplo, es que nosotros tenemos una capacidad resolutiva muy alta, ¿no es cierto?, muy buena en odontología, por ejemplo. No tenemos casi lista de espera, ¿no es cierto?, qué sé yo, la cuestión funciona bastante bien en odontología. Pero, una de las cosas que más llama la atención, ¿no es cierto?, es que en realidad, ¿no es cierto?, la tasa de consultas odontológicas en función de la cantidad de habitantes que tiene Arica, ¿no es cierto?, es muy baja respecto al resto del país. ¿Qué pasó ahí? Fíjate lo que estamos diciendo. El servicio de salud, ¿no es cierto?, proporciona una muy buena atención odontológica, ¿no es cierto?, porque no tiene listas de espera, ¿no es cierto?, porque en general funciona, no tiene, qué sé yo, no tiene problemas no resueltos, ¿no es cierto?, los resuelve oportunamente, ¿no es cierto?, qué sé yo, que esto, por lo tanto, parece ser un servicio que es suficiente. ¿Ok? Pero, aquí, qué raro, ¿no es cierto?, parece que Arica, ¿no es cierto?, tiene los ariqueños tienen muy buenos dientes, porque la tasa de consulta odontológica, ¿no es cierto?, es mucho más baja, ¿no es cierto?, que la que hay en otras partes de Chile. ¿Estamos bien o qué? No, está mal. ¿Qué es lo que está mal? A ver, Está mal, o sea, lo que usted dijo, que o sea que los oriqueños tienen los dientes bien, porque a comparación de las demás ciudades del Chile es baja, ¿cómo se llama que los tasa de oriqueños van consulta. a la consulta? Pero yo creo que va por otra cosa. A ver, Yo creo que va por la cosa de que lamentablemente, bueno, lamentablemente para ellos, porque por nosotros sería un beneficio si lo vemos así, está Tacna, ¿cierto? Y es correcto. yo entro en ese saco, por decirlo así, tan vulgarmente, disculpe. ¿Por qué? Porque yo coticé, yo me puse ¿cómo se llama este frenillo? ¿Ya? Entonces, uno sacando las cuentas y todo el tema, es muy conveniente Tacna. el país vecino, el país vecino, Tacna, que hacérselo quizá acá. Nada En raro. cambio, En cambio, en Santiago, por ejemplo, en Valparaíso, los que son de allá de la quinta o décima, o sea, del sur, por ejemplo, no tienen esa, entre comillas, facilidad que tenemos nosotros, ¿entiendes? Que llegamos en una hora, llegamos a Tacna, 1 hora 15. Bueno, eso Entonces, mismo alegaba por yo. ahí creo que va. Efectivamente, eso mismo alegaba yo, ¿no es cierto? Efectivamente, eso pasa también, por ejemplo, con oftalmología en Arica. ¿Ok? Y es la misma, y la respuesta es más o menos la misma. Claro, es El lo efecto mismo. Tacna. ¿Ok? O sea, ocurre, ¿no es cierto?, que nuestra ciudad, ¿no es cierto?, como tiene a los peruanos al lado, ¿no es cierto?, y allá sí la cosa funciona y barato, ¿no es cierto? La verdad es que la mayor parte de los ariqueños, ¿no es cierto?, solucionan sus problemas dentales y oftalmológicos en Tacna. Lo que llega al hospital son de los tontos nomás. O sea, los que no cachan. O sea,
o algo por el estilo, ¿ok? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no es cierto?, de nuevo, el nivel deseable, probable, comparable, ¿no es cierto?, no se está cumpliendo, no estamos usando un contraste. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es, mira, la tasa de consultas odontológicas no es conocida en todo el mundo, ¿no es cierto?, que sabemos, ¿no es cierto?, cuántas consultas odontológicas por cada 100.000 habitantes hay en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto sabemos, ¿no es cierto?, que la tasa de consulta odontológica en Arica está bajo. Lo que estamos haciendo es comparar con un nivel deseable o posible, ¿ok? Hasta aquí, ¿no es cierto?, no es mucho más que anecdótico en el caso, ¿no es cierto?, de los odontólogos ¿cómo se llama?, y oculistas, ¿no es cierto?, en el caso chileno. Pero ocurre que eso mismo nos pasa también, por ejemplo, con salud mental. La salud mental, ¿no es ¿Con la cierto?, que en profe Arica dijo? ¿ah? ¿Con lo que dijo, profe, disculpe, al último? Que también nos pasa con salud mental. Ah, con salud mental. Ahí. Claro, aquí en Arica, ¿no es cierto?, los cucarros, ¿no es cierto?, están ocultos, están tapados, ¿no es cierto?, porque la tasa de consultas psiquiátricas, ¿no es cierto?, es muy baja. ¿Ok? Es muy baja en relación a cualquier otro parámetro, a cualquier otro país del mundo, ciudad de Chile, o lo que ustedes quieran comparar. Estos estándares, ¿no es cierto?, nos permiten, ¿no es cierto?, entonces, definir, ¿no es cierto?, una cierta posibilidad, ¿no es cierto?, identificar carencias, ¿ok? En el caso de los dentistas y los oftalmólogos, a lo mejor no tenemos nada que hacer, da lo mismo, ¿no es cierto?, es decir, Tacna va a seguir ahí por mucho tiempo, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, a lo mejor es un problema que se soluciona solo. Pero con salud mental tenemos un problema. ¿No es así? Ahí tenemos un problema, ¿ok? Ahí significa, ¿no es cierto?, que si tenemos una muy baja tasa de atención de salud mental, ¿no es cierto?, significa que por alguna razón, ¿no es cierto?, la población de Arica, ¿no es cierto?, está llevando por dentro, ¿no es cierto?, de alguna manera sus problemas psicológicos, psiquiátricos o por el estilo. ¿Ok? Más todavía, los niveles deseables y posibles de ser conseguidos, ¿no es cierto?, muchas veces tienen que ver, ¿no es cierto?, también incluso con recomendaciones técnicas. ¿Ok? Y en esto, y aquí, ¿no es cierto?, también hay mucha experiencia avanzada. Si ustedes, qué sé yo, se van a meter al sector salud, por ejemplo, ¿no es cierto?, en salud, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que se conoce como los programas médicos arquitectónicos, los PMA, ¿no es cierto?, que te dicen qué es lo que tienes de qué tamaño tiene que ser, por ejemplo, qué sé yo, un consultorio, ¿no es cierto?, un CESFAM o un SECOF, ¿no es cierto?, cuáles son las características técnicas en función de la población adscrita a esa cosa. ¿Ok? ¿Cuál es la idea que hay detrás de eso? Se trata, ¿no es cierto?, de que si un CESFAM, por ejemplo, un centro de salud familiar, ¿no es cierto?, tiene una población de 30.000 personas alrededor de ella, ¿no es cierto?, bueno, el CESFAM tiene que tener ciertas características técnicas deseables y posibles de ser conseguidas. Si el CESFAM, ¿no es cierto?, está bajo ese estándar técnico, significa que yo tengo un problema, de nuevo, un problema de bienes públicos, ¿no es cierto?, de nuevo, porque con certeza, ¿no es cierto?, la calidad de la atención que yo voy a estar entregando, ¿no es cierto?, no va a ser la que yo requiero. ¿Ok? Y esa calidad, ¿no es cierto?, ojo, atención, no solamente tiene que ver con la atención a los pacientes, ¿no es cierto?, sino que también tiene que ver con el funcionamiento mismo, ¿no es cierto?, de la oferta pública que estoy haciendo. O sea, hoy día uno de los problemas que tenemos en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto?, es que tenéis, no sé, 7.000 personas, ¿no es cierto?, que trabajan en salud, ¿no es cierto?, que están con COVID. 7.000 personas, ¿no es cierto?, no son fáciles de sustituir. ¿Ok? Tenemos 3 médicos muertos, ¿no es cierto?, que si yo tenemos un montón de problemas de ese estilo, ¿no es cierto? También por ese lado, por el lado de la oferta, ¿no es cierto?, en el caso de salud, ¿no es cierto?, tenemos que tener estándares, ¿no es cierto?, que sean adecuados para los propósitos que estamos persiguiendo. ¿Ok? Me estoy metiendo mucho en salud. Si quieren, salgámonos un poquito de este tema, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama? Pero porque claro, no se trata, ¿no es cierto?, de que esto sea evaluación social de proyectos en salud. Para cualquier otro propósito también, ¿ok? Pero sí, efectivamente, ¿no es cierto?, en el caso de Arica, ¿no es cierto?, que se han identificado un montón de problemas. Uno de los fundamentos fuertes, por ejemplo, de la creación de la Escuela de Medicina en Arica, ¿no es cierto?, fue que Arica tiene una cantidad de médicos por habitante, ¿no es cierto?, que es subóptima, ¿no es cierto?, en relación a lo que hay en el resto del país, ¿no es cierto?, y en relación a lo que recomendaría organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? ¿Les parece una buena solución eso de poner una fábrica de médicos acá? ¿Chanchitos?
profesor, yo pienso que sí. Atención, fíjate Bueno, lo que le acabo de tirar, ¿no es cierto?, entre medio de contrabando. Dije, la cantidad de médicos por habitante, ¿no es cierto?, en Arica es muy baja, ¿no es cierto? Le falta un 25% para llegar al promedio nacional, por lo menos. ¿Ok? Y además, ¿no es cierto?, eso está bajo las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Una de las soluciones que se implementó, ¿no es cierto?, es poner una fábrica de médicos en la UTA. ¿Está bien eso? yo creo que está bien. ¿Sí? Sí, ¿Ya? ¿Quién más? sí me parece la idea. Buena solución, ¿no es cierto? Sí. Roberto, usted que es del gremio. ¿No se oye pa? Yo del gremio, no, nunca. No, Sí, pero igual tiene creo que está que el bien. papá, la mamá o algo, ¿no es cierto?, tuyo, pues, que es médico, ¿no? Sí, No. sí, yo creo que está bien. Está bien, ¿no es cierto? Les tengo una mala No estoy noticia. de acuerdo. Los Que médicos son está, que no móviles. es. Ah, claro, ¿Los pues médicos, sabemos. los médicos son qué? Móviles. Móviles. De hecho, en Arica ha pasado muchísimas veces que han traído eminencias a trabajar para acá, lo muestran en el diario, han dicho, mire, tenemos un cardiólogo, ¿no es cierto?, un cirujano cardiovascular, ¿no es cierto?, que se viene a trabajar a Arica, me acuerdo, hasta de los titulares de los diarios. Duran un año y moto se van. ¿Qué nos asegura que los médicos que formemos en Arica se van a quedar en Arica? ¿Será el problema de que no tenemos fábrica de médicos, el problema de que tengamos pocos médicos acá? En ese caso no sería la solución del problema. ¿No es Quizá cierto? una restricción, ¿Ah? quizá faltaría una restricción, ¿o ¿Lo no? cual? A ver, obligarlo a trabajar acá. O, sí, una cantidad de tiempo, ¿Y los cómo lo 5 vais a años. obligar? Pero para eso hay que darle como beneficio, pues, para poder obligar a una persona, es porque se le está dando algo. ¿O no? Pagarles más. Pagarles más. Ya ganan muchísima plata los médicos en Arica, En todo caso. ¿no es cierto? Mi hijo es médico, y Y te si lo, va, es lo que te estoy diciendo. y que si va por el tema de la gratuidad, por ejemplo, quizás cambiar algo, o sea, darle que el alumno dé algo a cambio, al final cuando termine la carrera. Sería bastante Pero, discriminatorio, para empezar a conversar. profe, ¿usted empezó a hablar de como algo súper específico o lo traen en forma general? ¿Está hablando sobre la doctrina en forma general o solamente sobre estudiantes? No te entendí la última parte. A ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Si se refiere solamente a los estudiantes o a los doctores en general? Bueno, si hay pocos médicos, ¿no es cierto?, por habitante, significa que tenemos pocos médicos, ¿no es cierto?, en relación a la población que tenemos, ¿no es cierto? Y aquí hay como 3 o 4 soluciones, ¿no es cierto? O sea, una solución fue poner una fábrica de médicos en la UTA, otra podría ser lo que estáis diciendo tú, ¿no es cierto?, hay que pagarles mejor, ¿no es cierto? Ya ganan harta plata, ¿no es cierto?, pero digamos que le pagamos mejor todavía. ¿Qué más? La Esther propone, ¿no es cierto?, un trabajo esclavo, de que los que estudien acá, ¿no es cierto?, entonces les pongáis un grillete y que los obligues a trabajar acá bajo percibimiento de resto. ¿Les tinca esa o no? Yo recuerdo algo parecido que hacía, por ejemplo, en Chile daban becas para que sean médicos, pero que tenían que ejercer en Chile por algo así como 5 años. Como un No, trato, eso es la beca de cosa así. especialidad. Eso recuerdo. Eso son las becas de especialidad. O sea, los servicios de salud, ¿no es cierto?, mandan a especializarse a gente, ¿no es cierto?, pero firman un contrato ¿cómo se llama?, de retorno, ¿no es cierto?, en que el tipo, ¿no es cierto?, está obligado a trabajar por el doble del tiempo que se demoró su beca de especialidad fuera de la región. Ya, el Servicio de Salud de Arica, por ejemplo, el caso de mi hijo, ¿no es cierto?, mandó a mi hijo a estudiar medicina interna, ¿no es cierto?, al Servicio de Salud, una beca. Él está obligado, ¿no es cierto?, a trabajar el doble del tiempo en el Servicio de Salud de Arica, ¿no es cierto?, antes de poder decidir si se quiere ir a otro lado. Si la beca duró 3 años, por ejemplo, él está obligado a trabajar 6 años como médico especialista en Arica. ¿Te das cuenta? Ese es un sistema, ¿no es cierto?, que funciona en muchas otras partes. De hecho, yo mismo, ¿no es cierto?, en la misma universidad, ¿no es cierto?, cuando yo fui a estudiar mi doctorado, ¿no es cierto?, firmé un contrato con la universidad que decía, mire, yo voy a estudiar 4 años, ¿no es cierto?, pero eso significa que yo cuando vuelvo tengo que estar por lo menos 8 años haciendo clases en la Universidad de Tarapacá.
O sea, saquen el molde de la cosa, ¿no es cierto? En realidad uno termina por quedarse con ese tipo de métodos, digamos. Pero no para la formación de médicos generales. O sea, eso no corre para médicos generales. O sea, tú entras a la universidad que querís, ¿no es cierto? Que si la universidad después te va a obligar a trabajar donde está la universidad, ¿no es cierto? Bueno, mejor no postulé ahí nomás, ¿no? Mira, se me ocurre una, por ejemplo, sé que en la región hay ciertos tipos de enfermedades que son más incidentes que en otras regiones, entonces darle una especialidad, digamos, al médico de formación que tenga ese tipo de aprendizaje, Que sea o sea, específica ese a la tipo de región. formación. Claro, de que son algunas enfermedades que son muy incidentes, porque claro, broncopulmonar, es lo que recuerdo, o lo que sean las especialidades para que él se pueda quedar acá, ¿entiendes? O sea, según su formación. Bueno, como lo que está ocurriendo en Chile, ¿no es cierto? Es que aquí de hecho, en Chile igual hay pocos médicos en relación a la población que hay, ¿no es cierto? Es más bajo que lo que recomienda la OCDE, que sigue la Organización Mundial de la Salud y un montón de otras cosas más. Una de las soluciones que se ha implementado, ¿no es cierto? Y que nadie quiere reconocerla abiertamente, ¿no es cierto? Es que se ha permitido, ¿no es cierto?, el ingreso de médicos extranjeros a trabajar en Chile, por ejemplo. Fíjate que la mayor parte de los médicos extranjeros que trabajan en Chile, ¿no es cierto?, están trabajando en aquellos lugares que a los médicos chilenos no les gustan. Por ejemplo, la atención primaria. ¿Ok? Pero atención, chanchitos, fíjate tú, ¿no es cierto?, que de nuevo, ¿no es cierto?, ¿por qué les traigo a colación este cuento? De nuevo, porque tú siempre te encuentras con situaciones bien sorprendentes. Una solución, ¿no es cierto?, que se está aplicando, de hecho, en Chile, ¿no es cierto?, que se está en Arica, ¿no es cierto?, que se está aplicando de manera privada, ¿no es cierto?, es lo que está haciendo la Clínica San José. La Clínica San José lo que hace, ¿no es cierto?, es que trae médicos de Santiago, qué sé yo, 2 o 3 días al mes, ¿no es cierto?, por ejemplo, o 3 o 4 días al mes, ¿no es cierto?, o qué sé yo, un par de días cada 15 días, en fin, ahí se las arregla, una especie de turno, ¿no es cierto?, les paga los pasajes en avión y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, los tiene atendiendo a cajeta mordida durante esos 2 o 3 días, ¿no es cierto?, y chao. ¿En el hospital hacen eso? Hacen lo mismo que la clínica. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que el hecho de que el médico sea móvil, ¿no es cierto?, te permite cosas como esa. Una de las razones por las cuales en Arica no se quedan los especialistas, ¿no es cierto?, es porque aquí no hay mucho mercado. Porque es una ciudad chica, ¿te das cuenta? Entonces, o tenéis que bajar el precio, ¿no es cierto?, o bien podía atender a 2 o 3 personas y nada más. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, ¿para qué lo vais a tener jornada completa en Arica? ¿Te das cuenta? Una de las cosas que se hace acá, ¿no es cierto?, que sé yo, es que simplemente traen especialistas, ¿no es cierto?, los tienen acá 2 o 3 días, les juntan los pacientes para esos 2 o 3 días, ¿no es cierto?, y ya. Y después moto hasta luego, ¿no es cierto?, y les cuesta un pasaje en avión. Para que gane un médico eso es nada. ¿Se dan cuenta que siempre nos encontramos con soluciones sorprendentes? Es súper importante no perder de vista eso, muchachos. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con que las soluciones son realmente, muchas veces es cuestión de mirar lo que las prácticas que están utilizando otras personas para darse cuenta, ¿no es cierto?, que uno no necesita muchas veces hacer cosas heroicas como una fábrica de médicos, o qué sé yo, cosas de ese estilo. Arica es una ciudad chica, ¿no es cierto?, y por lo tanto no requiere, qué sé yo, qué sé yo, un médico hiperespecialista, ¿no es cierto?, en ninguna cosa, ¿no es cierto?, porque no tenéis mercado para eso nomás. ¿Se dan cuenta? Y si eso es así, ¿no es cierto?, entonces, ¿para qué te voy a formar un médico acá? ¿Se dan cuenta? De hecho, ahora hace poco llegó un médico, ¿no es cierto?, que es neurocirujano. ¿Cuántas cirugías de nervios irán a ver aquí en Arica? Ese tipo se va a aburrir con una otra soltera arreglada por un piano, ¿no es cierto?, y se va a ir luego. Así de corto. No necesitas tenerlo acá. ¿Ok? Bien, a ver, me salí un poco del tema, ¿no es cierto?, porque me parece importante, ¿no es cierto?, señalizar lo que les acabo de decir. Muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, uno se encuentra con que en realidad lo que tienes que hacer con los problemas, ¿no es cierto?, en realidad es pensarlo un poquito y nada más que eso. ¿Ok?
según, mira lo que dice más abajo. El problema definido debe ser consensuado y significar lo mismo para los involucrados, lo que puede lograrse a través de la participación ciudadana. Esto le da viabilidad política a las soluciones que más adelante nosotros podamos implementar. Se me le perdió. Consenso, ¿qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que en muchas ocasiones se van a encontrar ustedes, ¿no es cierto?, con que ustedes pueden decir, mire, en realidad esta cuestión, en caso de los médicos de nuevo, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué vamos a tener médicos acá? Traigámoslos por turnos. Pero no va a faltar el dirigente gremial que te diga, oiga, pero ¿por qué Arica es de segunda categoría y la cacha del SPA y va a salir con algún tipo de argumento de ese tipo, ¿no es cierto? Y que te va a echar por tierra una cosa como esa. Pasó, ¿no es cierto?, de hecho, Roberto puede, de nuevo, volver a salud. Pero bueno, hay un caso reciente, ¿no es cierto?, de algo como esto, el famoso angiógrafo. ¿Se acuerdan ustedes que hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, empezaron a cachimbear, ¿no es cierto?, de que ¿cómo se llama?, de que faltaba un angiógrafo. ¿Saben lo que es un angiógrafo? Roberto, explícale a todos qué es un angiógrafo. No tengo. ¿No sabéis? Un angiógrafo, ¿no es cierto?, es un equipo que permite, a ver, es sencillo, es un equipo que permite hacer muy buenos diagnósticos, ¿no es cierto?, de cardiopatías, básicamente. ¿Ok? ¿Saben cómo empezó este problema? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que la unidad de cardiología del hospital, ¿no es cierto?, no tenía angiógrafo, como es obvio, ¿no es cierto? Y genialmente se consiguieron un angiógrafo, ¿no es cierto?, que dieron de baja en el servicio de salud de Antofagasta. Uno usado de segunda mano, ¿no es cierto?, que estaba bueno, servía para los propósitos, ¿no es cierto? No servía para Antofagasta porque ahí tenían mucho más público, ¿no es cierto?, que si yo quiero, le estaban dando como tarro, ¿no es cierto?, pero para los niveles de demanda de Arica era más que suficiente. Y felices, ¿no es cierto?, estaban por inaugurar el angiógrafo, cuando más de alguien dijo, ¿y por qué en Arica están llegando cacharros usados de segunda mano de otras regiones? ¿Que Arica no se merece tener un angiógrafo nuevo? Cachimbearon, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y toda la patilla, ¿no es cierto?, finalmente dijeron en el gobierno regional, ya, bueno, compremos el angiógrafo. Y se contrató el angiógrafo. Lástima que el médico se fue. Así que ahí está el angiógrafo sin ocuparse, hasta el día de hoy. Eso es lo que pasa cuando no tenemos consenso respecto de los problemas. Este mismo asunto, ¿no es cierto?, uno lo puede repetir con 200 ejemplos más. ¿Ok? Cuando no hay un cierto consenso respecto del significado y sentido que tiene un problema, ¿no es cierto?, pueden ocurrir cosas como esa. De hecho, creo que se lo comenté en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, que sé yo, el hecho de que en Arica se haya construido un hospital nuevo, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente porque había un problema no consensuado, digamos. A alguien se le ocurrió decir que el hospital de Arica se había fracturado con el terremoto del 2000, ¿no es cierto?, y un montón de gente con otro tipo de intereses, ¿no es cierto?, dijo, no, la gente no puede trabajar en un lugar inseguro, que no es que se puede caer. No tenía ninguna posibilidad de caerse, después se demostró. De nuevo, el problema no estaba ni siquiera identificado en ese caso, ¿ok? Pero como dices, te vas a encontrar con miles de problemas como que tienen una falla, ¿no es cierto?, en el consenso que hay respecto a ese asunto, ¿ok? Y se terminan haciendo obras, ¿no es cierto?, porque a alguien se le ocurrió que eso lo tenía que hacer, pero ese a alguien se le ocurrió esa otra cosa, ¿no es cierto?, por razones que no tienen nada que ver con NAP. El caso del angiógrafo, ¿no es cierto?, el problema no era tener un angiógrafo para las necesidades de Arica. El problema, ¿no es cierto?, era que venía uno de segunda mano, dado de baja, ¿no es cierto?, en otro hospital. ¿Okay? Pero ese es otro problema. De hecho, el angiógrafo no es un equipo estrictamente necesario para este tipo de cosas. Mejora mucho la calidad de los diagnósticos, pero no es indispensable.
Si se necesitaba hacer una angiografía o algo por el estilo, ¿no es cierto? Perfectamente un paciente, para los pocos pacientes que hay en Arica que necesitan una cosa como esa, ¿no es cierto? Se les podía mandar a Antofagasta, Santiago o cualquier otro lado. No era tampoco un problema de urgencia. ¿Se dan cuenta? Ojo con esto. El consenso, ¿no es cierto?, respecto de los problemas, ¿no es cierto?, parece más un problema político, y lo es, ¿ok? Creo que les comentaba, ¿no es cierto?, para salirnos de los temas de salud, ¿no es cierto?, pero creo que eso los comenté, ¿no es cierto?, el caso del Parque de la Paz, no sé cómo se llama esa cuestión, esa área verde que comprometió el doctor Urrutia, ¿no es cierto?, cuando era alcalde, en la punta del Cerro La Cruz. Imposible construir nada ahí. El problema, ¿no es cierto?, que estaban todos los vecinos convencidos de que se necesitaba tener un parque ahí. Consenso. ¿Ok? Atención con eso. Eso parece una tontería, ¿no es cierto? Decir, bueno, pero si un proyecto es un proyecto y punto, ¿no es cierto? No sé, ¿cómo no vamos a poder convencer a un montón de idiotas, ¿no es cierto?, de que están pensando en una tontería. No, no es tan fácil. ¿Ok? ¿Más ejemplos? ¿Vale la pena más ejemplos? Más ejemplos. Un ejemplo, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es súper interesante, ¿no es cierto?, este asunto. Hace años atrás, ¿no es cierto?, el gobierno de Bachelet 1, ¿no es cierto?, ustedes saben, ¿no es cierto?, que Bachelet 1 implementó el programa El Chile Crece Contigo, ¿no es cierto? El Chile Crece Contigo, ¿no es cierto?, obligó un esfuerzo enorme del Estado para construir, ¿no es cierto?, jardines infantiles y salas cunas. La idea era aumentar la cobertura de educación preescolar, ¿no es cierto?, lo hemos comentado muchas veces, ¿no es cierto?, la inversión en educación preescolar es la más rentable de todas en capital humano, ¿ok? Lo comentamos, ¿eso en alguna oportunidad o no? ¿Lo comentamos con más detalle o no? No sé si vale la pena, ¿no es cierto?, pero mira, lo concreto, ¿no es cierto?, es que eso se hizo en el gobierno de Bachelet 1, ¿no es cierto?, y entonces andaban las viejas de la Junji, de Integra, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, andaban como locas tratando de parar proyectos, ¿no es cierto?, para construir jardines infantiles y salas cunas, ¿ok? En esos tiempos, ¿no es cierto?, éramos una sola región con Tarapacá, ¿no es cierto?, y por lo tanto me tocó a mí recibir a las viejas de la Junji, de Integra, ¿no es cierto?, en que andaban buscando terrenos, andaban buscando un montón de cosas y andaban convenciendo a todo el mundo que se necesitaban construir muchos jardines infantiles y salas cunas. La meta no era cuantitativa, ¿ok? Me acabo de acordar de otro detallito, ¿no es cierto?, por ahí que me pareció curiosísimo. Pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que en algún minuto, ¿no es cierto?, en vista de la urgencia de cumplir metas y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, yo propuse, ¿no es cierto?, mira, ¿y por qué no construimos jardines infantiles y salas cunas con contenedores? Eso es construcción muy rápida, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y ya. Y podíamos tener solucionado el problema de cobertura, ¿no es cierto?, en muy corto tiempo. Más todavía, con salas cunas y jardines infantiles, ¿no es cierto?, hechos en contenedores, ¿no es cierto?, podíamos construir mientras teníamos uno de emergencia, ¿no es cierto?, y una vez que se terminaba de construir podíamos llevarnos el jardín infantil de emergencia, ¿no es cierto?, por otro lado. O sea, tenía puras ventajas. ¿Cuál fue la respuesta que tienen ustedes? ¿Que no? ¿No? ¿Por qué no? No sé, por el hecho de que son contenedores, quizá. Podría ser. Exactamente eso. Que no, que pucha, que es indigno, que no sé, que un montón de cosas de ese estilo. Aunque no estoy de acuerdo, pero pienso que pensaría en eso. Exactamente eso. De nuevo, el problema parece no ser, ¿no es cierto?, de la disponibilidad urgente de jardín infantil y salas cunas. Parece que el problema, ¿no es cierto?, era construir edificios bonitos, tener algo para inaugurar. Parece que la gente de la Junji Integra tenían en su cabeza, ¿no es cierto?, así jardines infantiles muy bonitos, muy grandes, qué sé yo, nuevecitos y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y eso es lo que querían. Querían un lugar grato para trabajar. No querían solucionar el problema de atención preescolar urgentemente. Significar lo mismo para los involucrados. Eso es clave. ¿Ok?
Y para eso es súper importante la participación ciudadana. Probablemente, ¿no es cierto?, si yo hubiera dicho eso, ¿no es cierto?, que si yo en una población marginal, ¿no es cierto?, que no tenía jardín infantil ni sala cuna, ¿no es cierto?, a lo mejor me habrían dicho, sí, échele para adelante, pues, si podemos tener un jardín infantil o una sala cuna, qué sé yo, en un par de meses, ¿no es cierto?, fantástico. ¿Ok? Pero como eso se discutió, ¿no es cierto?, en el nivel burocrático, ¿no es cierto?, es decir, entre autoridades de gobierno y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, la respuesta fue ni cagando. ¿Se dan cuenta? Este es un punto súper importante. Se debe verificar para trabajar con problemas existentes y no ficticios. ¿Ok? ¿Qué tan ficticio puede ser un problema público? ¿No es cierto? Eso es un problema serio. O sea, hasta aquí yo creo que está claro, ¿no es cierto?, que cuando uno identifica un problema, ¿no es cierto?, una necesidad o lo que sea, ¿no es cierto?, uno se va a encontrar, ¿no es cierto?, con problemas, ¿no es cierto?, que desde algunos criterios puede ser un no problema. ¿Ok? Lo que comentábamos recién respecto a Poco en Chile. Probablemente sea un problema ficticio, ¿no es cierto? ¿Por qué un montón de gente, unos 4 gatos mojados, se les ocurrió irse a vivir a Poco en Chile y resulta que por eso hay que ponerles un montón de infraestructura pública? ¿Es un problema no existente? ¿Es un problema no real? Bueno, puede que sí, puede que no. Pero sí, efectivamente, ¿no es cierto?, hay muchos casos, ¿no es cierto?, que la experiencia demuestra, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, estamos trabajando con problemas, ¿no es cierto?, que son bastante poco claros. ¿Ok? A ver, de nuevo, mire lo que ha pasado con muchas obras, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, que son obras de ornato, de, qué sé yo, de equipamiento urbano y cosas de estilo. ¿Ustedes han ido para el lado de Corazones o no? ¿Han ido últimamente? ¿Para el lado de la playa Corazones? ¿Se han fijado que, ¿no es cierto?, en el camino para allá, ¿no es cierto?, se construyeron un montón de aceras y, qué sé yo, de paseos costeros? ¿Eh? ¿Y han contado cuánta gente anda por ahí? Cuatro gatos mojados, nadie. Yo creo que pocas. O sea, a ver, de hecho, de repente cuando no puedo jugar tenis, como por ejemplo este último tiempo, salgo en bicicleta y me voy a meter para allá a veces. Me he dado la vuelta para ir para esos lados. No anda nadie, Está pelado. está pelado. ¿Cómo fue que terminamos construyendo paseos costeros que no utiliza nadie? Fácil. El problema no existía. ¿Estamos chanchos? Ya, me cansé, fin. Fin por hoy día. Este tema, ¿no es cierto?, es un tema bastante largo, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que requiere muchos ejemplos, y qué sé yo, ¿no es cierto? Si ustedes leyeran esta cuestión, ¿no es cierto?, sin la experiencia directa, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, sería como bien poco, dejé de grabar todo esto, ¿ok? Y también dejé de compartir, parece, dejé de compartir, sí. Ah, no, todavía estoy grabando.